9 de cada 10 oyentes de podcast recomiendan La vieja raza de Alejandro Guardiola. No conduzcas si escuches La vieja raza al mismo tiempo. Si no recomiendas La vieja raza a tus amigos te partimos las piernas. La vieja raza puede producir efectos secundarios como sonrisas, carcajadas y diversión. En general recomendamos utilizarlo con moderación. Bienvenidos a La vieja raza, soy Alejandro Guardiola. Bienvenidos a una vieja raza muy especial en la que se ha venido a hablar de Blade Runner César Brito, aprovechando que se acaba de celebrar el 40 aniversario del estreno de la peli de ciencia ficción de Ridley Scott, que es un auténtico clásico. Y bueno, pues yo ayer, sábado, estaba viendo la peli de nuevo y a mitad de peli dije, Juan, ¿cómo molaría que habláramos de la vieja raza de Blade Runner? Pues le escribo un WhatsApp a César Brito y le digo, oye, mira, ¿te apetece venirte a la vieja raza a hablar de Blade Runner? Y no tardó ni un momento y dijo, me la voy a poner ahora mismo. ¿O no es así, César Brito? Hola Guardiola, ¿qué pasa, hombre? Tal cual, estaba aquí haciendo otras cosillas y me propusiste esta historia. Justo hacía un día hablaba con amigos de esta misma peli por otro motivo que no tiene nada que ver con esto, y lo que es el karma, me propusiste esto, digo, pues nada, ni corto ni perezoso, y me puse a ello y aquí estamos. ¿Cuántas veces has visto Blade Runner, Brito? Pues no lo sé, yo calculo que en torno a media docena de veces, tampoco muchas, Como yo me pasa lo mismo que a ti, creo que la he visto 4 veces, creo. Una cosa así, 4. Yo como mucho 5 o 6 veces, contando con la de ayer. Sí, yo contando con la de ayer creo que 4 veces. Que luego veremos a ver porque las versiones que están disponibles son diferentes dependiendo de cuál veamos, porque unas incluyen unas cositas y otras no tanto. ¿Cuál es la primera vez que tú oyes hablar de esta peli? Pues una pregunta rara porque no sabría decirte. Creo que fue leyendo un artículo en la revista Fotogramas, mitiquísima, y me hablaban de un montón de cosas que yo no había visto nunca, o sea, no soltaba referencias que yo no conocía. Y esta peli, además que Harrison Ford yo la asociaba pues a Star Wars, a Indiana Jones, pero no me lo imaginaba en una película de ciencia ficción. Digo, ¿y por qué no he visto yo esta película? ¿Y de qué va? ¿Y cómo? ¿Por qué hablan tan bien de ella? Y bueno, me la pillé en VHS, en tiempos del videoclub, evidentemente. Y es cierto que no me fascinó, pero sí me pareció muy diferente. Muy diferente a cualquier película de género que yo hubiera visto en aquella época. Porque era mucho más oscura, la música me atrapó de forma irreversible desde mi minuto 1, o sea, maravilloso. Y sí es verdad que, bueno, la vi, sí, me gustó, me pareció interesante. Empecé a intuir que las premisas no eran simplemente una historia de aventuras o de persecuciones de ciencia ficción. Era muy evidente que había un trasfondo filosófico y tal, y me llamó la atención, pero no la calificaría entonces, en mi primera vez, como una película de mis favoritas, ni mucho menos. Sin embargo, pues pasarían, no sé, 10, 12 años, volví a verla en una reposición de televisión, y ahí sí digo, bueno, ¿esto qué es? Ya había visto un poco más cine, había leído un poco más, y la vi con otros ojos. Y esto me ha pasado un poco ayer también, así, después de 40 años prácticamente, la he visto con un bagaje mucho mayor, y comentamos fuera de micro que sí se le ven un poquito las costuras en algunas cosas, pero es una película magnífica, pero magnífica. Bueno, pues mi primer acercamiento a la peli, creo recordar que fue por la banda sonora. Creo que utilizaban un corte del tema principal de Vangelis, que también es para hablar aparte, en algún programa de la 2, no sé si te acuerdas tú. Los créditos finales, ¿no? La música sí, que... Sí. El tema principal de Vangelis, que sale en los créditos finales, en la versión que nosotros hemos visto, se utilizaba para algún programa de la 2, entonces a mí la música ya me sonaba. Pero la película como tal creo que siempre había visto trozos cuando lo habían puesto en televisión, alguna vez en un botellón, pues lo típico con amigos, el fin de semana para pasar el rato, y la estaban poniendo, no me acuerdo si era por la 2 o por la primera, y ahí es donde vi más metraje, pero realmente
no la vi entera hasta mucho tiempo después. De hecho, ya había leído el libro en el que está parcialmente basada, el libro de Philip K. Dick, el Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y creo que después de leer ese libro fue la primera vez que la vi entera. ¿Y qué te pareció la primera vez que la viste con conciencia plena de estar viendo la película como esa? Pues me gustó mucho, y sobre todo porque el texto de Dick es mucho más filosófico, es mucho más reflexivo, aunque también tiene todos esos características, estereotipos del género negro, del noir, porque esto realmente es un neo-noir futurista. Vamos, pero de cabo a rabo, falta Philip Marlowe por ahí, o sea, Claro. cumple todos los tropos clásicos de toda la vida, o sea. Y la película va más por ese estilo, aunque deja más de lado la parte más, quizás, más filosófica, más espiritual, de reflexiva del propio Deckard, porque el texto quizás es mucho más clásico que lo que es la propia película. De hecho, el propio Dick no llegó a ver la película estrenada. Sí que le habían presentado varias versiones del guión, que bueno, luego también ya se sabe que de lo que se presenta inicialmente como guión a lo que luego se rueda también cambian un montón de cosas. Uh-huh. Y no estaba demasiado de acuerdo con los autores, con Hampton Fancher, que es el guionista principal, y con lo que le estaba presentando Ridley Scott, pero bueno, eso es otra historia. Oye, una cosa, lo comentábamos antes de empezar. Yo cuando empecé a ver la peli, vale que con nuestra edad y desde nuestra perspectiva actual, afrontar una peli de esta época, pues corres el riesgo, como le pasa a mucha gente, supongo, incluidos tú y yo, de sucumbir a la nostalgia fácil, ¿no? Pero apartando ese componente emocional un poco, o todo lo posible, yo afronté los 5-10 primeros minutos de película fascinado con el impacto cultural que esta película tiene. O sea, hay planos, en concreto, pues, las vistas generales de la ciudad, con esas publicidades de neón inmensas y estas pantallas con imágenes de geisha y tal, con la música de Vangelis, que yo creo que es un hito en la cultura del siglo XX. Tiene un impacto descomunal. Solamente los 10 primeros minutos dices tú, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, claro, se ha pasado. Desde el principio es muy inmersiva. O sea, aparte de la banda sonora, que yo creo que es tan importante casi como la banda sonora de Psicosis de Hitchcock, pues todas las imágenes son muy inmersivas, muy de crear atmósfera de tensión, de fatalidad, de no sé cómo decirte, de que sientes que estás metido en esa cultura, en esa película, y en esa sociedad en la que las megacorporaciones como la Tyrell son realmente las que mandan, no los gobiernos, las que manejan todo. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo de que es una película inmersiva. Ya desde el inicio de la película, desde los títulos de crédito, los títulos de crédito iniciales son de una simpleza extrema. O sea, más plano, simple y limpio no puede ser. Aparte del texto introductorio que te pone un poco en contexto temporal y de la sociedad y por qué existen los replicantes y qué son y todo esto. Pero yo creo que es un mensaje nada sutil que te cuenta Ridley Scott, diciéndote, oye, mira, bienvenido, vamos a meternos aquí tú y yo juntos en esta sociedad oscura, superpoblada, súper intoxicada. No vas a ver nada más. O sea, no quiero distraerte con cosas superfluas, no quiero que nada accesorio te distraiga. Voy a contarte una historia. Y te metes, pero de 0 a 100 enseguida. Bueno, hay que decir de la versión en español con esa voz en off de Constantino Romero, que además dobla al personaje de Rutger Hauer, a Roy Batty. Lo pensé al acabar la peli, que con este monólogo mitiquísimo de Rutger Hauer. Yo vi la película en versión original. Digo, qué bien está este fragmento, porque evidentemente está muy bien. Luego, si quieres, hablamos de por qué es este monólogo que fue casi improvisado y que había un pique entre Harrison Ford y Rutger Hauer que no se soportaban, y Ridley Scott pues tampoco se llevaba muy bien con Harrison Ford y le permitió este tour de force bueno, en fin.
vi el fragmento final, que bueno, es hasta cierto punto el clima filosófico y existencial de la peli y demás, pero también pensé, digo, caramba, esto sin Constantino Romero no es lo mismo. O sea, hemos tenido mucha suerte el público español o hispanohablante de escuchar la versión doblada por Tino Romero, que le da muchísimo carácter a la película y mejora mucho la actuación de un Rutger Hauer que está bien en el 99% de la peli, y que justo en ese último tercio, hasta el monólogo final, para mí está un pelín sobreactuado y demás, y que Tino Romero, con la voz esta que tenía el hombre que es magnífica, salva los papeles, pero muchísimo. De hecho, le comentaba Alex a un amigo hace poco, que bueno, participa en un podcast sobre cine y demás, y en la carátula pues hay la sintonía de entrada del podcast, que se llama Alchemist, por cierto. No sé si te sonará el podcast, va sobre cine desde las entrañas, sobre gente que trabaja en las películas y cómo pues la gente que hace props y criaturas y robots y demás para las pelis hablan de su oficio, y en la sintonía de entrada hay fragmentos mitiquísimos, pero muy míticos de la historia del cine, entre ellos Blade Runner, no sé, Star Wars, Terminator, y hay una serie de fragmentos de pelis, nada, segundos apenas, de los cuales más de la mitad son de Constantino Romero. Constantino Romero participó en Terminator, participó en Blade Runner, es la voz de Darth Vader. Es decir, el doblaje, en este caso español, que lo criticamos muchas veces, sin Constantino Romero sería inentendible. No podemos entender ni a Darth Vader, ni al Nexus 6 de Blade Runner. No podríamos ver igual muchas películas de Clint Eastwood sin Constantino Romero. En fin, me estoy desviando un poco. Vamos a volver a Blade Runner, que me he desvirtuado un poquito, perdona. Nada, no te preocupes. ¿Y no te parece que precisamente desde esos títulos de crédito te mete ya in media res? O sea, se evita el explicarte cómo es esta sociedad, qué son estos Nexus 6 que te dice que son exactamente igual que los humanos, incluso te dice que por lo menos tan inteligentes como quienes lo crearon, y que prácticamente no tienen ningún tipo de diferencia con los humanos. Y la primera escena es un Blade Runner que sienta adelante a un sospechoso de ser un Nexus 6 con este test que crean para detectarlos, el Boycam, que básicamente está detectado en que todos estos Nexus 6 los han programado para que no tengan emociones, no sientan ni miedo, ni terror, ni amor, ni alegría, y sobre todo las preguntas están basadas en la empatía, muchas de ellas. Uh-huh. Y este Nexus 6, León, que es este hombre que siempre hace de villano en todas las pelis de los 80, no sé si lo localizas. Tiene un físico poco agraciado para ser de galán, el pobre hombre, o sea. Sí, pero es como que en todas las pelis que hay algún tipo de villano, él estaba allí. Y cuando le empiezan a hacer las preguntas, que son tan estúpidas como te encuentras una tortuga por la carretera, la ves boca abajo, le das la vuelta y cosas así. Y en cuanto le cita algo de su madre, es cuando voy a hablarte de mi madre, y le mete un par de tiros que lo deja tieso. Claro, porque los Nexus 6, para por así decirlo, no volverse locos, tienen recuerdos implantados que no son reales. Por eso siempre están buscando fotografías antiguas para crearse un pasado, y yo creo que eso es una pista de una de las grandes preguntas sobre la película, de la que luego hablaremos si quieres. Sí, yo no me atrevo a hacértela, porque yo en su momento sí que me planteó la duda de, bueno, esa pregunta que todos nos hacemos de ¿es realmente Deckard un replicante en sí mismo, él o no? Y esta vez a mí no me ha preocupado eso, sinceramente. Yo al ver la película no, pero quizás me ha quedado más claro viendo esta versión que habiendo visto, creo que eres la del Director's Cut, que se supone que viene con un sueño que tiene Deckard de un unicornio, y luego al final se ve el origami que le deja Gaff de un unicornio, con lo cual parece que podrían tener recuerdos implantados, con lo cual eso indicaría que sería un replicante. Yo quizás lo veo en esta peli original de forma más sutil,
más abierto a la interpretación. A ver, sí es verdad que si prestas atención y lo vas parando, y es que incluso en los diálogos que tiene con los replicantes cuando los está dando caza, a mí me queda incluso más claro todavía. Sí es verdad que se deja ver, es decir, no hay una referencia explícita, pero bueno, sí también tiene fotos antiguas en su apartamento. También es un tipo que aparentemente no tiene mucho remordimiento, que se extraña a sí mismo de tener sentimientos hacia Rachel y sentirse mal por ser un asesino, básicamente. Pero no. ¿Te acuerdas una de las primeras interacciones entre Rachel y Deckard cuando le está haciendo en la Tyrell Corporation el test Boy Camp y Rachel le dice: ¿se ha hecho usted mismo el test de Boy Camp? Pero no recuerdo realmente a qué tipo de interacción te refieres. Sí recuerdo el intercambio, el diálogo, pero no. Cuando aparece por Deckard en la Tyrell Corporation para hablar con el propio Tyrell y les dicen: tenemos aquí un Nexus 6 que es Rachel, pero Rachel es especial. Si quiere usted puede hacerle el test de Voice Camp, que al parecer son 100 preguntas y Rachel creo que pasa como 80 o algo así. Mientras que normalmente descubrían a un Nexus 6 con 30 o algo por el estilo. Al revés. Con 30, 50 se descubre y con Rachel necesita más de 100. Eso es. Pero, ¿sabes por lo que a mí no me surge tanto la duda de que Deckard es un replicante o no? Por las pupilas. Si te das cuenta, todos los replicantes tienen, en algunos planos, no en todos, unas pupilas totalmente artificiales. Sucede con las pupilas como cuando te ilumina de noche un flash de una cámara y desde el exterior puedes percibir hasta cierto punto el fondo del globo ocular, digamos el rojo del riego sanguíneo del globo ocular, que es lo que le ocurre a muchos animales con este tipo de visión, pues felinos y todo tipo de animales nocturnos, incluido el búho que está en la Tyrell Corporation, que se refleja de forma un poco inquietante ese brillo interior del globo ocular, que a mí sí me hace pues muy artificial. Le pasa a Batty, le pasa a Rachel en algunos fragmentos, le pasa a Daryl Hannah, y sin embargo a Deckard no hay ningún plano que te muestre esos ojos irreales o artificiales que, si te das cuenta, en la trama de la historia los ojos tiene una importancia relativamente grande, porque visitan a un genetista creador de ojos, que están jugando con los ojos artificiales, hablan de los ojos de los replicantes, y Deckard en ningún momento, en ningún plano, ni siquiera de forma tangencial se percibe ni la más mínima duda de que sus ojos sean de replicante. Pero insisto, a mí el tema de que Deckard sea un replicante no me preocupa tanto. Me ha seducido más, me ha interesado más la historia de amor, entre comillas, también típica de género negro, de Deckard, y me ha interesado todavía más que entonces, que la primera vez que la vi, el trasfondo existencial y filosófico de la peli, porque realmente trata de plantearte y de responder, o hacer que tú intentes hacerte la pregunta como espectador, las preguntas esenciales de cualquier existencia humana, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué soy así? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es mi creador? ¿Por qué me creo así? ¿Por qué no me creo de forma diferente? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué no puedo vivir más tiempo? O sea, son preguntas de un calado importante, que supongo que en la obra de Dick, en el libro original, pues son todavía aún más evidentes, ¿no? Tienen aún más peso. Yo vuelvo sobre lo que has dicho de los ojos, más que nada porque me apunté que precisamente esta era una película de ojos, tanto lo que dices del genetista que fabrica ojos, como de los reflejos de los Nexus 6 y del búho artificial. A mí me parece que todo eso está muy buscado por el director, para dejarnos claro que, mira, si te fijas, estos creados artificialmente no tienen un reflejo como una persona tendría normal. Pero esos mismos planos en los que se ve ese reflejo como opaco, que no reflejan como deberían reflejar un ojo, yo no lo veo tan claro en los planos de Deckard. Es decir, en ese mismo tipo de planos en los que vemos reflejados los ojos tanto como de Pris, como de Zora, como de León, como de Roy Batty, como del búho. Además, el del búho está buscado, tiene un plano para él solo, para que nos demos cuenta efectivamente que eso es un ser artificial. Y yo
en los de Descartes no lo veo tan claro, el sentido de dejarnos dicho de, mira, fíjate aquí para que tú veas que es una persona real o es un ser artificial. Por eso te digo que para mí siembra más la duda que pueda ser un replicante o no. Pero como tú dices, quizás sea más interesante el hecho de que alguien que sí que sabemos que sea un Nexus 6, como pueda ser Rachel, pueda sentir amor. O que pueda incluso llorar, sentirse exactamente, dolida, sí, llorar. Sentirse dolida cuando descubren que es un replicante y no un ser humano, que sus recuerdos no son reales. O sea, es interesante. Y que sea capaz de apreciar algo como el arte, como la música, porque el Tyrell le enseñó a tocar el piano y ella tenía recuerdos de tocar el piano, pero estaba basado al parecer en las lecciones que recibía la sobrina del propio Tyrell. Sí, de hecho, el Rachel cita, recuerda las lecciones de música, pero no sabía si sabría tocar, ¿no? Sí, por eso te digo que si estamos diciendo que los Nexus 6 no pueden percibir emociones, al final acaban desarrollando emociones, pero es que incluso los propios huidos, porque Roy Batty también siente amor por Pris y Pris por Roy Batty, yo creo. Incluso creo que el amor de Batty, que es digamos el villano de la película y el malo, por decirlo así, ese amor por Pris, que evidentemente es como pues, en este caso el interés romántico entre comillas del Nexus 6, también se extiende al género humano. Es decir, es una pena que lo que yo he vivido, lo que yo he visto, lo que estos ojos, de nuevo el tema de la referencia a los ojos y a la mirada, ¿no?, del replicante, es una lástima que esto que yo he vivido, que yo he visto y que vosotros humanos como especie no podréis experimentar nunca, se pierda en la historia, se pierda en la memoria como lágrimas en la lluvia, ¿no? Creo que el amor, no solamente por su pareja, entre comillas, por decirlo así, sino también por el género humano y por su capacidad de transmitir y de permanecer, o sea, el sentimiento de inmanencia o de permanencia de la memoria humana y del legado que la especie humana puede dejar en la historia es lo que también creo que envidia y aprecia y ama en Batty, ¿no? Hablando de los reflejos de los ojos y demás, lo de la luz con esta película, el diseño de esta película en cuanto a iluminación y fotografía es descomunal. Es de otro mundo, arriesgadísimo, porque hay momentos en que incluso se deslumbra, entre comillas, el primer plano en las secuencias que están en la Tyrell Corporation con esa puesta de sol totalmente irreal. Hay momentos de una oscuridad bastante intensa con muchos reflejos, flashazos de luz. El primer tercio de película, la gama de la paleta de colores es descomunal, de compleja y de muy bien aplicada. ¿Qué opinas de la iluminación de esta película? Y de la fotografía. Bueno, de fotografía, de la escenografía. ¿No te parece súper comiquera? Me parece bestial, sobre todo que además una película que es tan intencionadamente oscura no se vea tan oscura. Es decir, se ve bien todo lo que nos quieren mostrar dentro de la propia oscuridad que tiene, que en muchos planos está lloviendo a cántaros, que en otros casos son casas abandonadas con cero iluminación. Creo que el director de fotografía se lo tuvo que currar bastante ahí, yo creo. Vamos, es un trabajazo de libro. Y bueno, el diseño de producción, pues qué decirte. Todo lo que comentabas antes de esas invasiones culturales que parece que Dick estaba tan obsesionado con Japón, ya en El hombre en el castillo, si te acuerdas, que es una ucronía en la que Japón y Alemania ganan la Segunda Guerra Mundial y se reparten la mitad de los Estados Unidos, la mitad para Estados Unidos y la otra mitad la mitad para Alemania y la otra mitad para Japón. Y la parte de Japón pues acaba siendo invadida por toda la cultura japonesa, pero total. Y veo esto también en esta Los Ángeles de 2019, que nos muestra aquí Dick y luego Ridley Scott en Blade Runner. Date cuenta que desde el principio que se cita el mundo exterior, te habla de eso, de un mundo exterior como posibilidad de escapar de esa sociedad que en 2 pinceladas ya te ha mostrado Ridley Scott, que es sucia, hiperpoblada, como tú decías, contaminada, y el mundo exterior es una promesa hasta cierto punto de más espacio, más libertad, un entorno limpio, una oportunidad para empezar de cero, para
tener aventuras nuevas, para ser alguien diferente. Y si te das cuenta, evidentemente, el 2019 de Blade Runner no tiene nada que ver con nuestro 2019 real, pero no es tan descabellado pensar que los problemas ambientales, los problemas de superpoblación y la exploración espacial, que hoy en día ya es una realidad, y la búsqueda de mundos alternativos, pues ya estaba planteado hace 40 años, ¿no? Yo creo que sobre todo la gente esperaba que para las fechas de las que estamos, 2022, hubiera coches voladores por todas las calles. Y bueno, yo creo que sí existen, pero en fin, no sé. Quizás era eso lo que se esperaban por ciencia ficción, pero ya sabemos que la ciencia avanza mucho más despacio de lo que desearíamos todos. Aparte que yo no creo que sea necesario volar con un coche o con un vehículo, o sea, no, yo no le veo sentido. Vale que es muy llamativo, muy impactante, pero yo no necesito que el futuro me regale coches voladores. Yo con que me regale una vida más larga me vale, o sea, no. Quizás soy un replicante, no lo sé, pero ahora eso que pasa el test de Boycam, no te preocupes. No, yo no tengo las neuronas suficientes como para pasar ni una pregunta en el test. Oye, lo del vestuario, ¿qué te parece? A mí el diseño de vestuario de Deckard en concreto me parece magnífico. Y también de mucha influencia en muchas películas, no de ciencia ficción estrictamente, pero sobre todo de ciencia ficción. El vestuario es magnífico también. Magnífico. Sí, porque muchas veces algunas películas de ciencia ficción, pues sus personajes van vestidos como una especie de cosa bastante hortera, simétrica, no sé cómo decirlo. Y aquí la verdad es que todo tiene bastante armonía con la sociedad de la que nos está contando. Con esos mega anuncios de las geishas, con esos letreros de Coca-Cola y de Panam que están por todas partes, con esos edificios que son poco menos que pirámides de cemento y de cristal y de acero. Date cuenta que el diseño de producción sí que te deja ver alguna excentricidad, algún vestuario pues futurista con mucho plástico, el mismo no sé si llamarlo gabardina o abrigo transparente de Sora, cuando la secuencia mítica también de la persecución y la muerte de Sora es una concesión, digámoslo así, a un vestuario pues más futurista, la concepción ochentera de futurismo y demás. Pero los personajes principales, desde Tyrell hasta al propio Deckard, al que yo me refería ahora, que a mí me gusta mucho su diseño de vestuario, por muy futurista que sea la sociedad de la que estamos hablando y por muchos paraguas iluminados que veamos en las calles y demás, es puro noir. O sea, gabardina ajustada, cuello alto, hombros corbata estrecha, hombros encogidos en la lluvia. O sea, es noir puro y duro, futurista, pero noir totalmente. Y es un diseño de vestuario que intentaron replicar o rendirle un homenaje en la segunda parte, entre comillas. Y las luces de neón. Claro, la segunda parte para mí es muy mejorable, 2049 Blade Runner, pero bueno, intentaron que ese vestuario también se viera un poco referenciado o reflejado. Para mí el vestuario en general, el diseño de vestuario me gusta muchísimo. Porque son de eso lo que te decía, pequeños detallitos que te sumergen en un mundo del que te han hablado muy poco, pero como tú decías al principio, pues no te hace falta que te hablen mucho, ya te meten el cuchillo en la carne directamente. Ya van al mondongo de la peli enseguida y no necesitas saber mucho más, porque con estos pequeños retazos, con estas pinceladas en el vestuario, en el diseño de escenografía, en la ambientación, en los extras, sin decirte nada, en apenas un par de segundos ya te ambientas tú en ese mundo y sabes dónde estás, te ubicas y entiendes lo que te están contando. Y básicamente pues es la misma secuencia. El policía retirado al que lo vuelven a traer al servicio para un caso especial. Y con su femme fatale, igual que el género negro, femme fatale, Rachel en este caso, que se viste y se peina igual que las mujeres fatales de los años 40-50. O sea, más cine negro es imposible, o sea, imposible. Sí, eso, la referencia en cuanto al vestuario y al peinado de Rachel está bastante clara, y lo que es en toda la película, que básicamente es cazar al quien lo hizo, sino a los varios quien los hizo. Y no puede haber referencia al cine clásico policíaco o cine negro
más evidente o más omnipresente que la voz en off del propio Deckard narrando lo que ocurre. Vamos, es que le faltaba decir, pues estaba en mi despacho cuando llegó una rubia de infarto a proponerme un caso. O sea, es que es lo único que le falta para ser Magnum o Marlowe. O sea, creo que ya te dije fuera de micrófono que el edificio en el que vive J.F. Sebastian, el juguetero, pone Bradbury. Evidentemente una referencia a Ray Bradbury que yo no lo había pillado hasta que tú me lo comentabas, pero ahora que lo cuentas, claro, es bastante evidente, sí. Sí. Y bueno, ¿qué me dices? Es que la tengo puesta por aquí detrás mientras hablamos. ¿Qué me dices de ese personaje tan misterioso de Edward James Olmos de Gaff? Me parece, te lo comentaba fuera de micro, la peli esta está plagada de secuencias, de personajes, de ambientaciones que darían por sí mismos para una película nueva o con un spin-off que están de moda ahora, algo que en Star Wars han explotado hasta la saciedad y que sin embargo en Blade Runner pues no se ha dado, ¿no? Y el personaje de Gaff, de Edward James Olmos, es uno de ellos, un tipo que habla una lengua de la calle totalmente inventada, también mezcla de muchas culturas y muchos idiomas, que no sabe realmente si es un replicante o no, porque tiene una cara totalmente irreal, una mirada fría, inquietante también, casi artificial. El pobre Edward James Olmos toda su vida tuvo una cara muy particular, con esas marcas de viruela y esas cicatrices que le dieron mucho carácter y eran muy identificativos. De hecho, yo creo que en Miami Vice estaban los guapos de turno y luego estaba el comisario, que era él, y es verdad Castillo. Que el Capitán Castillo, pero es verdad que tiene creo que es un personaje que, a ver, cumple una función meramente instrumental en la trama, pero es muy interesante, posiblemente por la calidad de la interpretación de Edward James Olmos, que está en un segundísimo plano como casi toda su carrera en las películas. ¿No te da la sensación de que Gaff siempre va un paso por delante de Deckard y que siempre sabe mucho más que él? Claro. Por eso me parece que es un personaje que podría tener un spin-off perfectamente y montarse un mandaloriano sin ningún tipo de problema. Porque no es que me resulte seductor per se, pero sí que me interesaría conocer un poquito más de ese personaje, o que me dieran algún plano más, alguna secuencia más, entender qué es lo que le motiva, porque, como bien dices tú, parece saber más que nadie, con esa sonrisa sardónica e irónica de vale, te voy a llevar a la comisaría, Deckard, y te voy a contar esto o esto otro, pero sé mucho más que tú, aunque no diga ni una palabra o diga muy poco. Y como tú decías antes, es, digamos, el que le regala a Deckard el unicornio de papiroflexia. Al final, que se entiende, cuenta con mucha más información de la que tiene el propio Deckard o con la que cuentas tú como espectador. El toque que le dan del origami de Gaff no es un rasgo que tú te inventes para hacerlo un personaje secundario que pasaba por allí sin más. O sea, eso es un rasgo que tú le das a un personaje principal para que te fijes en él. O sea, estamos pidiendo una segunda oportunidad para Gaff y una miniserie o una película cortita, un cortometraje que nos cuente quién era Gaff. Lo que pasa es que ya Edward James Olmos pues estará para poco el hombre. Bueno, no te creas, sí que debe andar por ahí haciendo alguna cosita, pero vamos, yo creo que prácticamente después de Galáctica no ha hecho gran cosa. Imagino que de la música no vamos a hablar porque, como tú decías antes, merecería un podcast por sí mismo. Un podcast aparte. Además, hace poquito nos supimos que falleció Vangelis y vamos, yo creo que este hombre ya no solo está en la historia de la música, sino en la historia del cine. O sea, desde esta banda sonora a otras muchas que ha compuesto, todas ellas excelentes y que acaban metiendo en lo que es la película, además toda base de teclados, de sintetizadores, que es lo que esperamos de una música de una sociedad futura como la que vemos aquí. De hecho, yo lamento no recordar la referencia exacta para buscarlo en YouTube, pero creo que hay un vídeo, ocupa todo el metraje de la peli, esencialmente, la película íntegra, sin la pista de audio, sin la pista de la banda sonora, y es otra película totalmente diferente. O sea,
Es la misma película que hemos visto tú y yo, con los mismos efectos de sonido, pero sin música, y es totalmente diferente. Acuérdate que de Psicosis decían que el 30% de las sensaciones que tenían era por la banda sonora. Es posible y que aquí ocurre, yo creo, exactamente lo mismo. Incluso un porcentaje mayor, yo diría, ¿eh? Yo lo ubicaría en un 40 o un 50%. Que es inmersiva, que te mete en la película, que te da la sensación de agobio, de incertidumbre, de no sé. Mira, es una cosa que no entiendo mucho. Yo, después de ver la peli un par de veces, ya te digo, de jovencito, y de empezar a interesarme por esta película que era un poco especial y un poco diferente respecto a las que había visto de género en esa misma época, empecé a preguntarme qué había pasado en torno a esta producción, en torno a esta película, y hay por ahí, creo que está en YouTube también, un programa de Qué grande es el cine, que salía el amigo Garci con Pamón de Prada, entre otros, hablando de Blade Runner, y citaban un librito de Paul Salmon, si no recuerdo mal, Paul M. Salmon, que habla de la producción en sí misma, se llama Futuro Negro, cómo se hizo Blade Runner, ¿no? Y habla de la cantidad de problemas que tuvo la producción y de los palos que le dio la crítica una vez que se estrenó. No entiendo por qué las malas críticas, tanto del público como de la crítica especializada. No entiendo por qué. De lo que se quejaban principalmente era del ritmo. Esperaban una película que tuviera mucho más acción, y esta es una película, pues eso, que tiene un ritmo pausado, que vamos descubriendo información a medida que el propio protagonista la va descubriendo. ¿Crees que todavía no es que se caracterice por un ritmo rápido ni por grandes escenas de acción? De hecho, creo que las escenas más importantes son las que son más narrativas, más expositivas que las de acción. ¿No crees que estaba todavía muy fresco el rebufo o la polvareda de Star Wars todavía, ¿no? Y quizás también el propio Ridley Scott acarreaba atrás de sí el peso de Alien también. Claro. De todas formas, yo creo que yo no la calificaría como una película de acción en Blade Runner. Hay pocas secuencias de acción, no son especialmente llamativas. De hecho, como te decía, a mí el tercio final de la película, el enfrentamiento, digamos, el clímax de el bueno y el malo, el héroe y el villano, a mí no me resulta muy conmovedor, ni me mueve mucho, ni me llama mucho, porque me parece hasta falseada y sobreactuada en gran medida, tanto las escenas de acción como los diálogos de Rutger Hauer, pero porque yo no creo que sea una película de acción, no pretende ser una película de acción, la tensión te la aporta por otro lado, o sea, el cauce por el que tú te metes en la historia, te interesas por los personajes y te haces preguntas y te sumerges en la problemática del personaje principal, no es por la acción. El tipo es un asesino, como él mismo reconoce, y actúa como actúan muchos héroes del western. Está buscando a los malos para eliminarlos uno por uno, pero no es la acción el motor de la película, o por lo menos para mí. Yo no considero que sea una película de acción. Si el público del 82 estaba buscando acción, pues sí podría entender un poco las críticas, pero es que aparte de un ritmo que es un poquito más pausado, a ver, tampoco estamos hablando de una película de Kurosawa, es un ritmo un poco más lento, pero es que es una magnífica película. Visto con los ojos de hoy, se le ve un poco las costuras, es verdad, ya lo hemos dicho, pero yo me pongo en la mente de un espectador de los años 80 en una sala de cine viendo esta película en pantalla grande, y caramba, yo no podría sino aplaudir. Por mucha acción que yo esperase, por mucho dinamismo, por mucha historia trepidante que a mí me gustaría ver, yo no puedo dejar de reconocer que es una película magnífica en todos los sentidos. Y no entendía muy bien las malas críticas, ¿no? Es verdad que con 40 años de perspectiva es fácil emitir un juicio, ¿no? Pero bueno, en fin. Claro, efectivamente, nosotros la estamos viendo con otros ojos, o quizás con otras sucesoras que también tomaron ese ritmo o ese estilo, y que a los ojos de la época una película de ciencia ficción debía ser algo en la línea de Star Wars, que a mí me gusta mucho Star Wars, pero no deja de ser una space opera de acción con poco contenido filosófico más allá de la fuerza, que estaba recauchutado, reciclado de otras historias, y poco más. Y aquí se crea una mitología propia,
tienes lo de los Nexus. Antes decías que bueno, que era la última persecución del héroe del villano. Pero ¿quién es el héroe y quién es el villano, amigo? Claro, es que el propio Deckard reconoce que tiene sombras y que tiene fantasmas y que quiere huir de ellos porque los Nexus 6 lo único que quieren es algo tan humano como no morir, porque sienten miedo a la muerte, porque tienen una caducidad de 4 años y se les está terminando el tiempo. Y lo que buscan es encontrar a Tyrell para que les dé una solución, les cambie, les haga algo. Y claro, ante la conclusión de que el propio Tyrell les dice, pues es que no se puede hacer. Y cuando Bati tiene este diálogo con Tyrell antes de asesinarlo, y que le dice eso que tú decías, que no es inviable una caducidad mayor de los 4 años, Bati le pregunta, ¿habéis probado esto? ¿Habéis probado estas proteínas, estos núcleos de células? ¿Habéis probado esto otro? O sea, con un diálogo muy breve te da a entender que el propio Bati, que los Nexus 6 han investigado. Han investigado sobre la posibilidad de extender su vida más allá de 4 años. Sí, claro, sí. O sea, han estado ellos por su cuenta intentando averiguar por qué no pueden extender un poquito más esa fecha de caducidad o esa muerte tan desesperante para ellos, y al mismo tiempo te demuestra hasta cierto punto que este acceso violento, esta especie de revolución y de intentar buscar al padre, al creador, o enfrentarse con Dios hasta cierto punto, en el sentido metafórico, es una salida desesperada, es un último recurso, porque ellos ya lo han intentado todo antes, y al ver que no pueden, recurren a su creador. ¿Y no es tan humano eso? Lo de sentir ese miedo hacia la muerte cercana. Es que no hay nada más humano. ¿No es un sentimiento tan humano eso? Es que no hay nada más humano que eso. O sea, no hay nada más humano que eso. No, ese sentimiento tal cual no les haría directamente ya humanos, aunque solo tuvieran 4 años de vida. No solamente por el miedo a la muerte, sino porque no te están pidiendo no morir. No quieren ser inmortales. Yo no creo que un Nexus 6 quiera ser inmortal. Quiere vivir más. O sea, quiere tener más oportunidades de vivir, de experimentar. Y eso es súper humano. Es lo que, cuando uno toma conciencia de que se va a morir, sea cual sea la edad a la que uno se da cuenta de eso, lo que quiere es, caramba, no sé cuándo va a pasar, pero sea cuando sea, quiero que sea más tiempo. Y eso efectivamente les hace más humanos que los propios creadores de los replicantes. Pero bueno, en fin, es lo que te digo, que es una película con una carga existencial muy interesante, muy importante. Ahora yo, desde mi edad adulta, la valoro mucho más como eso, como lo que es una propuesta existencial bastante sencilla formalmente, vaya, hasta cierto punto, pero en lo que es el aspecto fílmico, en el aspecto visual, el aspecto sonoro, es que es un espectáculo, Sí, volvemos a lo que te decía antes, o sea, realmente qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que los diferencia a ellos de los humanos, cuando realmente tienen conciencia de sí mismos y tienen creencias, las suyas, las que sean, pero las tienen, y tienen miedo a la muerte, e incluso, por lo menos vemos en Rachel, en los otros no lo podemos saber, a lo mejor en Zora lo podemos ver un poquito, que son capaces de apreciar el arte, que es otra cosa que nos diferencia de cualquier otro ser que pueda ser replicado nuestro. Somos capaces de apreciar algo que realmente no tiene un uso más que para divertirnos, para entretenernos. Una pregunta que te voy a hacer. Yo te comentaba antes que sí es verdad que con esta perspectiva de hoy en día, 2022, hasta los 80 y tantos que se estrenó la peli, pues la tecnología sí que chirría un poco, los efectos algunos chirrían un poquito. ¿A ti qué te pareció el motor romántico del protagonista, el motor romántico de Deckard? Esas escenas de amor y de sexo, entre comillas, en el apartamento de Deckard, hasta cierto punto, no sé si forzado, pero muy heteropatriarcal. ¿Cómo viste esa historia? Pues a ver, a mí lo que me parece es que cada uno de ellos, tanto si contamos con que Deckard es un replicante como que no, está muy solo. Tanto los Nexus 6, que se agrupan para conseguir algo y dejar de estar solo y tener más fuerza entre ellos, como el propio Deckard. No deja de ser una persona que está sola en este mundo y lo que busca, como buscamos todos, pues es de dejar de estarlo.
y la propia Rachel, que además nos dicen que es un Nexus 6 especial, pues exactamente igual. Busca la compañía de otra persona con la que compartir momentos. Date cuenta que es una... A ver, a ojos del director y de la trama de la película es necesario que exista un motor romántico, y como buen género negro y como buena película policíaca, incluso si lo quieres ver desde la perspectiva del western, hace falta una damisela en apuro que seduzca al héroe o por la cual el héroe se sienta atraído y al cual en el género negro el detective siempre se acaba liando con la femme fatale, que acaba teniendo algo de culpa, si no toda la culpa, en lo que es el caso que está investigando el personaje, porque siempre tiene esa cosa, sobre todo en el género clásico, de implicación personal. Claro, yo entiendo la presencia de Rachel como motor, y entiendo que deba existir una relación sentimental, física, entre Deckard y Rachel, pero a día de hoy, vista la película hace 24 horas, es de las cosas que si me la quitan no me molesta. No sé si me explico. El interés romántico a mí en particular hoy en día no me interesaría tanto. Entiendo por qué que lo he visto por otro lado. Lo he visto por el hecho de decir, vale, este tipo de Nexus 6 es diferente de los otros, es capaz de sentir amor, es capaz de sentir emociones, y la única forma que tenemos de mostrarlo es relacionándolo con el protagonista, del que nos hacen dudar durante toda la película si también es un Nexus 6 especial o no, o es un humano normal y corriente. Es un ser especial porque no tiene fecha de caducidad. Lo citan al final de la peli, cuando Deckard huye al norte con Rachel en su vehículo, y citan en la voz en off, bueno, Rachel no tenía fecha de caducidad. ¿Cuánto durará lo nuestro? No lo sabré nunca, pero lo voy a intentar, ¿no? Y eso es realmente lo que es un ser humano, alguien que sabe que va a fallecer en algún momento, no sabe cuándo, pero que mientras tanto va tirando. Y eso yo creo que convierte a Rachel en el primer replicante humano de verdad. Claro, sí. El ser consciente de que es replicante, el ser consciente de que va a morir, pero no saber cuándo. Sí, en todo eso estoy de acuerdo. Lo que te decía es que para mí la relación romántica viene a mostrar eso, que Rachel es diferente a los otros replicantes que están en fuga, porque es capaz de sentir amor, es capaz de sentir cariño, es capaz de sentir tristeza. Sí, y que tú has visto un matiz muy fino ahí de que realmente son personas que están solas y que están buscando alguien en quien apoyarse. Yo eso no lo he visto tan evidente, y claro, por eso a mí me pesaba más el interés romántico clásico del cine de aventuras o del cine negro, y por eso me chirriaba un poquito. Pero bueno, entiendo, como tú dices, entiendo que tiene un peso en la trama. Bueno, sí, eso también es característico del género negro, la soledad del protagonista. Nunca el personaje protagonista detective está casado, tiene algún tipo de novia, siempre está soltero, porque todas sus relaciones han fracasado. Y eso también lo veo yo en Deckard. Antes citaba a Alex, que se me pasó por alto decírtelo cuando lo nombraba, el libro de Paul Salmon de Futuro Negro, cómo se hizo Blade Runner. Si algún oyente de los que te están escuchando está interesado en buscar este libro y ver un poco cómo fue la trastienda de esta peli, les deseo suerte, porque yo intenté investigar sobre este libro, a ver dónde estaba disponible, y pues para pillarlo y leerlo y tal, ya que estaba metido en la revisión de la peli, y es bastante difícil de encontrar, de segunda mano cuesta 190 palos. Madre mía. Pero es que ahí seguramente viene la especulación, porque eso seguramente llevará añísimos descatalogado. Claro. Nadie se ha puesto a reeditarlo de nuevo, y lo más probable es que salga bastante mejor comprarlo en alguna edición modesta en inglés. Bueno, yo lo comento por si tus oyentes están buscando una traducción en castellano, que no está para nada disponible. Pues es bueno saberlo. Yo a lo mejor me interesa y lo busco directamente en inglés. Chicos, que tú eres magnífico, lees en inglés como tu lengua materna, qué envidia. A ver, son años de probarlo. Si no pruebas, nunca lo vas a conseguir. Y sobre todo porque hay veces que
que decido que no me apetece pagar determinado precio por según qué libros, busco la edición correspondiente en inglés y me sale mucho más barato comprarlo en inglés, entonces... Bueno, ¿cuándo vas a volver a ver la peli? Porque a mí me ha pasado como a ti, supongo, que lo que hemos citado aquí en el podcast de hoy, lo hemos visto con ciertos años de diferencia y notamos ciertas cosas que en su momento no. Y me temo que es una peli como las grandes películas de la historia del cine que pasan décadas, las vuelves a ver y son películas totalmente diferentes para ti. Pues no sabría decirte, porque yo creo que hará como 2 o 3 años que no la veía. Ya te dije antes que creo que vi la versión del director, la que viene El sonido del unicornio. Del 92. Y habiendo visto esta, que hemos visto los dos, la versión original estrenada en el 82, me gustaría ver esa para comprobar si esas escenas adicionales aportan más o estorban más. Y eso es lo que me gustaría ver. Si esas escenas adicionales, ese corte del director, que además pone corte del director, pero no está hecho bajo la supervisión de Ridley Scott, creo. Ni mucho menos. Luego hay otra versión que creo que se llamó el Final Cut, que esa sí está hecho con la supervisión de Ridley Scott, creo. Y comparándola con su sucesora o su segunda parte, ¿qué opinas al respecto? A mí 2049 me gustó. Me gustó porque además creo que es muy respetuosa con la película original. Tú puedes haber visto Blade Runner y ver 2049 y algunos de los enigmas que están en Blade Runner siguen estando en 2049. No te los aclaran ni tampoco te los desmienten. Y eso a mí me parece ser muy respetuoso con la original. Ahora ya entrando en que si te ha gustado más o menos, creo que tiene el ritmo. La banda sonora, por supuesto, no es Vangelis, no recuerdo quién era. Pero creo que si ponemos Blade Runner un 10, esta es un 6,5 o algo así. Es que a mí Ryan Gosling no me acaba de... A ver, es que es un actor muy hierático y yo creo que se le buscó precisamente para eso. Pero aquí ya o sea, ya desde el principio nos deja bien claro si es un, por así decirlo, un clon o no. Tampoco por desvelar mucho a quienes no lo hayan visto, pero simplemente me parece que es una película muy bien llevada. Evidentemente es una superproducción y que creo que es bastante respetuosa con la original. Ahora te puede gustar o no te puede gustar, eso ya es según gustos. Supongo que también influye lo que comentábamos antes de la nostalgia ochentera que está tan presente hoy en día y en fin, pero bueno, a mí particularmente me gusta mucho más esta versión original. Ayer la vi por tu propuesta y casi sin pensar 2 veces lo que estaba haciendo y me impactó, te diré, no tanto como la primera vez, desde luego que no, pero me sorprendió lo buena que me sigue pareciendo, la cantidad de detalles que tiene. Te comentaba fuera de micro que si tuviera un motor de marketing y venta tan potente como la Lucasfilms y el universo de Star Wars, estaríamos hablando de esos spin-offs de los que hablamos hoy, de Gaff, o estaríamos hablando de una serie, no sé, ambientada en el mundo exterior, donde los protagonistas fueran los replicantes. Me da un poco de pena que no tenga esa fanbase tan potente y que no sea tan abigarrado el mundo fan, porque tiene detalles de los que beber y de los que extender el lore, por decirlo así, muchísimo también, pero sin embargo pues nos hemos quedado limitados a esta peli y a su segunda parte, que como te digo no es santo de mi devoción, pero bueno, las cosas son como son. Hay una serie animada, pero que yo no la he visto. Ah, no lo sabía. Sí, hay una serie animada, no recuerdo el nombre, pero está hecha por animadores japoneses, pero no sé qué toma de punto de partida ni qué es lo que explora. Creo que está cronológicamente ambientada entre la original y 2049. Entonces no sabría decirte porque yo no la he visto, ni sé si aporta mucho o aporta poco, o merece la pena o no merece la pena, no tengo ni idea. Por lo que a mí respecta, yo te preguntaba antes cuándo ibas a volver a verla. Yo tengo ahora 45 años, calculo que podré volver a verla con intención de disfrutarla dentro de unos 5, por ejemplo, con ya 50 palos encima si es que llego, y me imagino que volveré a tener la misma experiencia satisfactoria de ahora,
pero me azotarán otro tipo de preguntas o me removerán o me resonarán otro tipo de cosas. Pues imagino que más relacionadas con la soledad y con la cercanía de la muerte que ahora, ¿no? Creo que es una película de estas que te pueden cambiar la vida, ¿eh? Si te pilla en un momento específico de tu vida de jovencito y te impacta, como impactó en miles de espectadores en su momento, te puede cambiar la vida para bien. De hecho, tengo amigos que son cineastas y que son en parte directores de cine gracias a esta película. O sea, es de las buenas pelis del cine de género. El amigo Garci la ubica en las 2-3 películas más importantes del género del siglo XX, y Garci podrá caerte mejor o peor, pero de cine algo entiende. Y bueno, para mí es una excelente experiencia visual, una increíble película con una banda sonora que se sale de la escala, y bueno, un ejercicio de Ridley Scott digno de mención. Digno de mención. Sí, claro, por supuesto. Yo ya te digo que seguramente esta vez la he visto fijándome más en los detalles, en cosas que a lo mejor otras veces que la he visto no me he fijado tanto como en esta ocasión, y no porque fuéramos a hablar de la peli, sino porque a lo mejor hay cositas que están por ahí que son lo que hace las obras maestras, y es lo que siempre te digo. Para mí una obra maestra es algo que ves dentro de 20, de 30 años y te sigue pareciendo que no ha envejecido nada, a pesar de que en algunas cositas, como pueden ser los efectos, evidentemente le podamos ver las costuras, porque está claro que todo el nivel de efectos y la tecnología con la que se hacen pues ha cambiado un montón en estos 40 años. Es una película que no debe tener mucho efecto digital, por no decir que prácticamente ninguno, y que todo deben ser efectos prácticos, decorados pintados, maquetas, props, maquetas, superpuestas, etcétera. Sí. Yo, si tienes algún oyente joven que no haya visto la película, yo le recomendaría que la viese. Dudo que tu perfil de oyente no lo haya visto. Me imagino que tendrán nuestra edad más o menos todos y todas, pero si hay algún jovencito o jovencita que no la haya visto todavía, que no pierda el tiempo y que en cuanto acabe el podcast se ponga con ello, porque no sé, igual estamos metiendo la pata, pero creo que es de las pelis que te dan un toque en la mirada y como espectador de cine también te cambia un poco. Pues sí, además es que sin ella probablemente habría cosas como otras cosas de Cyberpunk, como pueden ser Matrix, que tampoco habrían existido. Por supuesto. Porque esto es un pilar fundador del Cyberpunk en el cine, es decir, megacorporaciones que lo dominan todo, modificaciones, transhumanismo y todas estas cositas que la verdad es que hacen que el género de la ciencia ficción pueda ser tan variado y tan extenso y tan chulo de ver cuando se hace tan bien como en esta peli. Es que hay tantas cosas que fueron lo primero que se hizo de ese tipo y que ha influido tanto después en el cine posterior. Tantas cosas. La visión del urbanismo futurista, los coches voladores, por supuesto, el transhumanismo que tú citabas ahora. Hay tantísimas cosas que están luego presentes de una forma o de otra, de forma recurrente en muchas películas de años posteriores, que es que te da un poco la medida de lo impactante y de lo profundamente que penetró en la historia del cine esta película. Bueno, yo estoy muy contento que me hayas propuesto verla, porque hacía tiempo que no la veía y me ha gustado mucho volver a verla, la verdad. Bueno, y tenemos que hablar del final de la peli, ¿no, Brito? Sí, hombre. A mí, como te digo, el enfrentamiento final de Batty con Deckard no me emocionó. Las secuencias de acción sí que aportan un poco de tensión, pero para mí están rodadas un poco de aquella manera. Yo ver correr a Roger Hauer me da un poco de risa incluso. Hay algunas secuencias en las que se centran en su cara que me parece que está sobreactuado en extremo, para mi gusto particular, pero realmente el clímax de la peli es el diálogo final, que también ha pasado a la historia del cine por un buen motivo. Como te decía antes, por lo visto Roger Hauer y Harrison Ford estaban en rodaje, en el set de rodaje, un poco picados hasta cierto punto para tener protagonismo. Recordemos que Harrison Ford era conocido, pero no era la mega estrella que es hoy, y me imagino que estaba deseando sacar un poco la cabeza y estaban picados en el rodaje.
Había un ambiente de tensión bastante considerable entre técnicos y demás, por condiciones de rodaje que estaban siendo complicadas, y el ambiente era, no te digo irrespirable, pero sí tenso, ¿no? Y se ve que Rutger Hauer le propuso a Ridley Scott de tener ese momento de brillo personal y egocéntrico al final de la peli. Ridley Scott, que no se llevaba nada bien con Harrison Ford, le dijo, venga, vale, tira para adelante. Rutger Hauer prácticamente improvisó todo el monólogo y, vamos a decirlo así, no es que le robase la película a Harrison Ford, pero si hay algo que se recuerda de esa peli es precisamente ese monólogo, y no todo lo que le precede, que es magnífico por otra parte, pero bueno, hasta cierto punto podríamos decir que en el combate Harrison Ford, Rutger Hauer, el que sale vencedor es el holandés, ¿no? Y que, por supuesto, condensa en ese monólogo de escasos 2 minutitos pues toda la esencia existencial de la película. Sí, físicamente le acaba ganando, y a no ser que te fijes muy bien, no acabas comprendiendo muy bien por qué muere, y es que básicamente le llega la hora, o sea, le llega la fecha de caducidad tal cual. Se le acaba la pila. No es porque esté mal herido por el combate con Deckard, sino que ya se acabó. No, esa es su fecha de caducidad, se murió. Durante la secuencia de enfrentamiento, durante la batalla con Deckard, el tipo ya nota en las manos que se le está acabando la energía, y todavía no, un poco más, y por eso se clava. Por eso se clava el clavo en la mano, efectivamente. Para sentir dolor y digamos, recordarse a sí mismo que todavía tiene un hálito de vida restante, ¿no? Pero él es consciente de que se está acabando su ciclo vital, y de hecho su fallecimiento no es nada dramático, no es, gracias a Dios, no es sobreactuado como el resto de las películas, pero es simplemente pues como alguien que se acaba la batería, se acabó, o sea, ha llegado la hora de morir, se apaga y fin, se queda tieso, pero de una forma muy gentle, o sea, muy, muy suave. Se acaba la batería, se queda sin energía, se acabó la máquina, o sea, fuera. De una forma muy elegante también. Claro. No acabo de comprender el papel de la paloma blanca en toda esa secuencia final. No, yo tampoco. Supongo que será un simbolismo que si nos pusiéramos a analizar todos los simbolismos que tiene la película, pues nos haríamos un podcast de 4 horas y media, yo creo. Pero tampoco es el caso. Porque sí, efectivamente, igual que te decía antes de los origami, de las figuritas que hace Gad, pues seguramente también tengan algún tipo de simbolismo, una explicación, o el hecho de ese misterio. Yo no sé si te has fijado en una cosa, que bueno, a mí como tú como eres amante del bourbon y yo como soy amante del escocés, que sale en las dos películas, en Blade Runner y en 2049. La botella de Johnny Walker. Eso es. Hombre, por supuestísimo. El Johnny Walker 12 etiqueta negra, que sale aquí, que sale también en 2049. Por supuesto. Con otro formato, pero exactamente igual. El mismo tipo de whisky de Johnny Walker, que vamos, todo eso es product placement, pero vamos, que es curioso. De hecho, Johnny Walker sacó una edición limitada cuando se proyectó la segunda parte de Blade Runner con ese formato específico. Una serie muy, muy, muy limitada, pero bueno, no tuve el gusto de probarla ni de hacerme con una, pero bueno, que en el mercado está. Sería exactamente igual que cualquier otra botella de Johnny Walker 12, pero con ese envase que lo pondría por las nubes. Sí, 10 veces más de precio posiblemente, o más incluso. Sí, seguramente. Bueno, Alex, ¿queda algún rincón por tocar? ¿Alguna cosa que no Pues yo creo que hemos hablado de todo. Hemos hablado del personaje principal, de los Nexus, que no dejan de ser el leitmotiv que pone en marcha todo, de las remembranzas que tiene con el género negro, el personaje solitario del detective, la femme fatale. Hemos hablado de sobra de si nos parece si es un replicante de Deckard o no, la banda sonora, lo inmersiva que es la película, la atmósfera. No sé si nos queda algo. ¿Te das cuenta de alguna cosa que podamos comentar que no hayamos dicho? Que quizás un personaje desaprovechado o del que se habla poco es que Sebastián, el genetista, el genetista está que sufre el síndrome de Matusalén. Sí, bueno, a mí me da un poco de pena porque es un personaje con algo de chicha que vive en un entorno, el Bradbury que tú citabas antes, súper inquietante. Sí.
esas criaturas a mí la escena en la que entra Deckard en el edificio con todos los juguetes, que a ver, ves que son actores reales, porque ahora se ve, pero a lo mejor entonces no estaba tan claro, y da bastante miedito ver cómo se mueven de forma ahí como autómatas. Y también una referencia, una base clara para muchas películas posteriores que han hecho exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, o sea, escenografía oscura, bien maniquí, bien robots con apariencia humana, no sabes si se van a mover o no, si o sea, es que es criminal, la película en muchas cosas es criminal, y ese entorno, esa vida de Sebastián, más allá de su síndrome de Matusalén, esas criaturas que se fabrica, entre comillas, me apetece más saber de esa historia porque es muy inquietante, muy solitario también, pero me parece interesante saber un poco más de este tipo, ¿no? Pero, pues evidentemente, pues cumple un papel secundario y no da más de lo que da. Otra cosa curiosa es cuando encuentra pistas sobre la escama que está buscando, que es escama de una serpiente artificial, y acaba encontrando en este mercado en el que puedes encontrar desde un ramen de estos de fideos instantáneos hasta un mapache, pasando por avestruces, el mercader que fabrica serpientes artificiales, que toda la escena está rodada a través del cristal de la tienda. Uh-huh. Y eso me parece también estupendo, o sea, es un detalle magnífico. Bueno, que se ve que estaba Ridley Scott en un momento de gracia, estaba en un pic enorme de talento y de inspiración, y bueno, pergeñó lo que hemos disfrutado tú y yo hoy. O sea, es que es así de sencillo. Cuando te encuentras con genios de este tipo, en un momento álgido de su carrera y con ganas y ideas suficientes como para dar a luz esta película, pues es que no, solamente te puedes levantar y aplaudir, no hay otra cosa. O sea, no. Imagino que habrá gente a la que no le guste esta película, no, lo respeto perfectamente, pero dudo mucho que un amante del buen cine no tenga por lo menos alguna palabra de elogio hacia esta película. No te digo de idolatrarla, pero por lo menos elogiarla en lo que se merece, que es todo esto que hemos comentado hoy. Es buen cine y es buena ciencia ficción y es uno de los pilares fundadores en el cine del género del cyberpunk. Te iba a decir algo, pero debe ser mentira porque que esta película es una de esas de las que me gustaría saber mucho más de la intrahistoria del rodaje, porque sí que es verdad que tuvo bastantes problemas de encontronazos entre los creativos, entre el propio Ridley Scott, el apartado técnico de la película, entre los propios actores. Creo que hubo bastantes problemas en todos los aspectos de ese estilo. Y se fue de presupuesto muchísimo, casi al doble o más del doble. Por eso yo necesitaba el libro este del cómo se hizo, porque creía que tanto tú como mucha gente que te escucha puede estar interesado en saber un poco más de eso, de la producción en sí, ¿no? Del proceso de creación de la película, pero salvo que leas en inglés, como tú que eres muy inteligente, pues va a estar complicado. Pero bueno, si a ti no te importa y lo consigues en el mercado en inglés, pues es una buena forma de saber un poco más de esas bambalinas, ¿no? Si estás interesado, yo te recomiendo que te lo... Claro, a mí toda esa intrahistoria de qué es lo que había por detrás, de que lo que decías de que improvisaron la escena por un pique que tenían entre Rutger Hauer y Harrison Ford, todo eso me parece bastante curioso porque al final de cuentas no nos acaba llegando a los espectadores, lo que nos acaba llegando es la película, y todo eso me parece tan o más interesante que la propia película también, para ver cómo y en qué condiciones se llevó a cabo pues esta obra maestra del cine. Pues ya te digo, Paul M. Salmon con 2 M, Futuro Negro, cómo se hizo Blade Runner. Pues me lo voy a buscar y si lo encuentro pues ya te lo diré. Muy bien. Pues... ¿qué más nos cuentas, Brito? Pues nada más, hijo mío. Nada más. Nada más. Pues no he terminado Obi-Wan. No me ha acabado. ¿No te ha gustado? Este no es mi Juan Kenobi, que me lo han cambiado. No sé, la he dejado a medias. No he visto nada de interés. Luego mejora. Supongo que sí. No digo que no la vea, pero de momento no me atrae. He visto el primer capítulo. Otra cosa que te iba a decir. Dime. The Voice, que no te lo he puesto por WhatsApp. The Voice. La tengo ahí en barbecho. No la he visto. Por lo visto, está salvaje. Sí. No la he visto, pero le voy a pillar con ganas, sí. Esa te va a gustar, ya verás.
Bueno, pero ¿hay orgías y todo eso o no? En el último episodio sí, y a pesar de eso, no es tan cafre como lo es lo mismo en los cómics, pero aún así es muy brutal. Bueno, pues mira, es una cosa que puedo apuntarme con los deberes porque no... Sí. The Voice, y además así hablamos de ella por aquí, que ya verás, te va a gustar. Pero hay que traerse a más gente. Claro, hay que traerse a Víctor. Pues a ver si hablo con Víctor, que anda liado con ferias, ahora que hace buen tiempo y tal, pero yo hablo con él y se lo propongo. Y si no, pues nada, hablamos. Además es que me he acordado mucho de ti porque según la he estado viendo, me acordé y he dicho, mira, esto ya lo vaticinamos nosotros cuando hablamos de la segunda temporada. Si es que este podcast está muy infravalorado, aquí decimos las verdades del barquero, hombre. Claro, efectivamente. Y dije, mira, esto ya lo dijimos César y yo cuando estuvimos hablando de la segunda temporada. Y ya lo verás porque te vas a reír un montón. Y vas a decir, anda, mira, si esto que decíamos nosotros, pues al final es así o no. Claro. Te vas a reír, de verdad. Bueno, Alex, tío, yo te agradezco mucho que me invites, como siempre. Me lo paso súper bien cada vez que me propones algo. Disfruto muchísimo. Sigo apareciendo por aquí de forma regular. No entiendo muy bien por qué. No sé si tus oyentes se quejarán o no, pero yo... No se quejan. Si me siguen invitando, yo seguiré viniendo. Y nada, pues hablar de cine, de series, de lo que sea. Ya te lo dejo aquí, que estás invitado para hablar de la tercera temporada de The Voice, que además te lo vas a pasar muy bien, nos vamos a reír mucho. Creo que va más el meollo que la segunda temporada y te vas a reír un montón viéndola, de verdad. Bueno, pues me lo pongo como deberes y cuando me acabe te aviso. Perfecto. Pues muchas gracias por pasarte, César Brito, aquí a hablar de esta maravilla que es Blade Runner de Ridley Scott con Harrison Ford, que yo creo que ya lo encumbró ya en el cine cuando quizás todavía no era la estrella que es a día de hoy. A ti por invitarme. Y por más veces. Pues no tengo mucho más que contaros. Espero que hayáis disfrutado de esta charlita sobre Blade Runner con César Brito y nos vamos a ver en otra reseña, en otro análisis de contenido en La Vieja Raza. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets, grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep.